Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería COPAEN. Quiero darles un saludo a todos los que me están escuchando y la bienvenida a aquellos seguidores, a Carmen Tico Cross, a Dipa Cosa que se están uniendo. Hoy entonces el tema es la innovación educativa y el aprendizaje. Voy a empezar con esta frase muy importante. Carmen desde el Brasil, muchas gracias por estar aquí. Clema Sofía, que se acaban de unir. Jen Osorio, muchas gracias por estar. Esta frase es muy importante. Teodoro Levitt escribió esto: la creatividad es pensar en cosas nuevas y la innovación es hacer esas cosas nuevas. Entonces la creatividad piensa en las cosas, pero la innovación las hace. Eso es lo que nos dice Teodoro Levitt. ¿Qué entendemos entonces por innovación? Innovación es la inducción de cambios funcionales, es decir, de cambios que podamos hacer. Sigo saludando a Diego, que se acaba de unir a la danza. Entonces, cambios funcionales, con nuevas formas de percibir, de abordar los problemas, de orientarlos hacia una adaptación flexible, la experimentación y el cambio guiado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la innovación, ¿a qué nos induce? A que cambiemos esas formas funcionales que hemos venido haciendo anteriormente, que introduzcamos esos cambios y los abordemos de una manera diferente, pero de una manera que sea adaptable, flexible, experimental y guiados y orientados. La innovación entonces en el aprendizaje, ¿a qué nos induce o a qué nos lleva? A producir un modelo de aprendizaje con unos recursos humanos de acuerdo a demandas globales y a las necesidades de ese contexto de aprendizaje que tienen esos estudiantes. Pero ¿a qué nos lleva esa inducción, esa innovación en el aprendizaje? A que le desarrollemos al estudiante el pensamiento crítico, reflexivo, que sea productivo, que pueda tomar decisiones, que pueda resolver los problemas, que le desarrollemos habilidades en ese aprendizaje y que le inculquemos la colaboración y la autogestión, porque en la autogestión es que va a estar esa innovación en aquello nuevo que él realice en su propio aprendizaje. Sigo saludando aquí a Represent F1 que se unió, a Doris Leo Mejía y a Escobar Tiben y Yalile Sarmiento que se acaban de unir. Entonces, la innovación en educación educativa, como decimos, es multidireccional. ¿Y por qué puede ser multidireccional? Porque podemos tomar una sola dirección o podemos tomar múltiples direcciones. Por ejemplo, si vamos a hacer una innovación en todo el proceso educativo que nosotros realizamos, tiene que hacerse en los aspectos curriculares, pedagógicos, metodológicos, tecnológicos, que involucren también a todos los actores y actoras que trabajen en conjunto para que esa innovación sea sostenible, una de las características importantes que debe tener la innovación. Sigo saludando aquí a Cristian Gómez K., a Enfermería UEB y a ILU EB, que se unieron ahora. Entonces, si esa innovación es en esos en múltiples dimensiones, ¿cómo veríamos nosotros esas múltiples dimensiones? Si presentamos esa innovación educativa, un autor que se llama Mikaeli Shin, que en el 2018 planteó que hay múltiples factores que podemos nosotros
tomar en la innovación. Entre ellas estaría la innovación curricular. Cuando nosotros hacemos innovaciones curriculares, ¿qué debemos hacer? Entonces, cambiar la filosofía, la epistemología, es decir, las teorías curriculares y disciplinares según el objeto de lo que vamos a enseñar. Tenemos que cambiar o mirar esos valores, objetivos, sílabos, materiales, evaluación y los logros del aprendizaje a los que vamos nosotros a llevar esos estudiantes. Entonces, cuando dicen, voy a hacer un cambio curricular, voy a hacer una innovación curricular, tenemos que hacer todos esos cambios que les acabo de mencionar, epistemológicos, filosóficos, teóricos, en sus valores, en sus objetivos, en sus sílabos, en sus materiales y en la evaluación que vamos a realizar. Sigo saludando aquí a LATR24 y a Vale MZQT que se unieron. Una innovación pedagógica que nos lleva a nuevos modelos de educación, a nuevas interacciones entre docentes y estudiantes. Entonces decimos, una innovación pedagógica es porque vamos a cambiar nuestra forma pedagógica de dar nuestras clases o de estar en el proceso enseñanza-aprendizaje, y es cuando nosotros decimos voy a tomar la teoría pedagógica de fulano o de sutano, por ejemplo de Montessori, de Ausubel, de Jean Piaget, de Detroit, de Loris Magaluzzi, o qué pedagogía voy a utilizar, porque ahí yo tendría que cambiar todos mis métodos de enseñanza. Una innovación metodológica, entonces, habría cambios en los contenidos y en las prácticas y en las metodologías que voy a utilizar. Entonces, por eso es que nosotros oímos decir, oiga, voy a cambiar mi metodología. Ahí no estoy haciendo un cambio curricular, sino mi metodología. Por ejemplo, voy a hacer una clase invertida, una clase por fuera del aula, para que el estudiante traiga preparado el material que le voy a dar. O voy a hacer un conversatorio, o voy a hacer un seminario, o voy a hacer un foro, o voy a hacer un juego. Fíjense entonces cuando yo digo cambio de metodología. Sigo saludando aquí a Unimagdalena que se acaba de unir. Muchas gracias por estar. En las tecnologías, una innovación tecnológica nos implica nuevas tecnologías que vamos a implementar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces decimos, vamos a utilizar esta herramienta digital, por ejemplo, el blog, el chat, el WhatsApp, o voy a hacer un juego a través de la tecnología, o voy a mirar un chatbot, o voy a utilizar otro tipo de herramientas digitales y tecnológicas, por ejemplo, el Big Data o otras que yo he mencionado anteriormente. Cuando yo digo también que voy a hacer una innovación administrativa, estoy refiriendo a ese proceso de gestión educativa que yo tengo en mi institución o en mi programa. Y entonces voy a mirar los procedimientos, los procesos funcionales que se realizan en esa institución y los voy a cambiar. Decimos a veces, oiga, hubo un cambio en la gestión administrativa en la universidad porque cambiaron las estructuras y organigramas que tenía esa universidad, o en el programa o en la facultad cuando se cambian esas estructuras. En vez de tener un decano, voy a tener un gestor. En vez de tener un director de estudiantes, voy a tener un asesor de estudiantes. En vez de tener un proceso académico, voy a tener una persona que se encargue de las pedagogías y las metodologías. Ahí estaríamos nosotros hablando de un cambio administrativo. Esas inducciones, sin embargo, tienen algunos vacíos, por eso tienen que estar muy cimentadas, muy fundamentadas, porque a veces epistemológicamente no las fundamentamos lo mejor posible. Por eso es importante tener en cuenta en qué consiste ese cambio que voy a realizar o esa innovación y en qué lo fundamento.
¿En qué lo fundamento? Si yo quiero cambiar las prácticas, por ejemplo, en enfermería, ¿por qué voy a cambiar esas prácticas en enfermería y en qué las voy a fundamentar? En una parte teórica, en algún modelo de enfermería, en algún modelo de gestión, en algún modelo de cuidado. Ojo con eso cuando yo digo voy a cambiar. Tengo que tener siempre una fundamentación epistemológica, filosófica de esos cambios que yo voy a realizar. Entonces es importante porque en la innovación a veces no hay buena fundamentación. Entonces tengo que tener muy claro ese núcleo dinamizador, ese núcleo que me sustente el cambio de cualquier tipo que yo realice en el proceso educativo. Sigo saludando aquí a KRRANZA Will, que se acaba de unir. La innovación entonces tampoco implica que sea solamente el uso de tecnologías, porque a veces dicen, no, entonces ahora con las herramientas tecnológicas, con las bases digitales, con el Big Data, con todo lo que nos da la tecnología hoy en día, la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que aparece hoy en día, la nanotecnología, entonces ahí está la innovación. No, la tecnología no es simplemente el uso indeterminado para producir innovación. Hay otras formas también dinámicas y lo más importante son las relaciones humanas que se dan a lo que yo esté implementando. Innovar entonces, ¿en qué consiste? En mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas desde el desarrollo pleno de sus capacidades. Por eso cuando innovamos nosotros, innovamos en el currículo, en la pedagogía, en las metodologías, en lo que queramos innovar, siempre debemos pensar en quién es el otro, quién es ese ser humano, quién es ese aprendiz para que le podamos desarrollar sus capacidades y mejorar esa calidad de vida de las personas. Para eso es que se está haciendo la innovación hoy en día. Innovar es añadir valor al aprendizaje, nos lo dice Francesc Pedro, que fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Nos está diciendo, innovar es añadir valor al aprendizaje. No es simplemente que voy a cambiar por cambiar, sino que ahí le estamos añadiendo ese valor. Él mismo nos da 7 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta nosotros cuando hacemos innovación. Quiere decir eso que son cosas importantes que cuando pensemos en la innovación debemos tener en cuenta. Primero, la calidad del profesorado que tenemos nosotros para hacer esa innovación. Son docentes con sensibilidad, con compromiso, con creatividad, con empatía, con emociones, que motivan a los estudiantes, con apertura autocrítica, con capacidad de reinventarse, de transformar sus prácticas de enseñanza. Son personas que pueden hacer eso o no lo pueden hacer, porque si no, no nos podemos inventar una innovación. Saludo aquí a Dairon Jerez y a Felipe 26 Molano. La innovación tiene que ser sostenible. No es que la pongo un ratico y ya la quité, o que me duró un mes y ya lo estoy quitando, o que la puse solamente por este semestre. No, tiene que tener una sostenibilidad. Es decir, debe haber un liderazgo pedagógico y un entorno colaborativo para ayudar a sostener esa innovación que se está introduciendo. Es una forma eficaz para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, requiere de un modelo educativo para poder desaprender y volver a aprender, como yo siempre lo he repetido. El aprendizaje es aprender, desaprender y volver a aprender. Eso nos exige en la innovación como una forma efectiva de mejorar la calidad de la enseñanza. Debemos tener en cuenta que en la innovación hay también diversidad y por eso la hacemos con diversidad de grupos,
grupos que sean creativos, que sean capaces de innovar, de dialogar y de encontrar esa fuerza común para lograr esa innovación. La innovación a veces educativa no la hago yo sola. En el aula no la hace el simple maestro, la hace con sus estudiantes siempre y cuando los considere como esa fuerza creativa que le ayudan a la innovación. La educación y la innovación necesitan lentitud. No es que esto sea de un momento a otro y a quemarropa. Es lentitud porque en el proceso del aprendizaje se requiere tiempo. Se necesita que en las aulas, cuando yo doy la clase, no la dé apresurada, sino que la dé con tiempo, y la innovación requiere también ese tiempo del que les estoy hablando, porque debe haber reflexión, porque en la innovación también pueden haber factores que me pueden impedir lograr esa innovación. Entonces hay que observar el tiempo para realizar esos aprendizajes y poderlos hacer con innovación. Innovar también nos dice este autor que es construir ciudadanía. Y cuando yo digo construir ciudadanía es formar ciudadanos y ciudadanas con capacidad de relacionarse, de construir una sociedad en la que deseen vivir mejor. Y por eso entonces ese clima escolar debe ser positivo, debe ser para lograr que se formen esos ciudadanos y ciudadanas que van a vivir en un mundo al cual ellos quieren cambiar y podrán cambiar. Entonces pensemos en que cuando estamos haciendo la innovación es para que nuestros estudiantes, que son ciudadanos y ciudadanas, puedan cambiar cuando estén en otra parte solucionando sus problemas y puedan innovar en esa solución de sus problemas. Y por último, la innovación es una forma de tener una práctica sostenida en el tiempo, con un foco que siempre debe estar puesto en el aprendizaje y en quién es el otro y quiénes son los otros, es decir, quiénes son nuestros aprendices. Porque solo es posible innovar si innovamos. Solo es posible innovar si introducimos cambios. Si cambiamos, no drásticamente, porque ahora les voy a dar algunos tipos de innovación que se pueden implementar. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos que les acabo de mencionar: el profesor, la sostenibilidad, la mejora efectiva de la educación para transformar ese proceso educativo a través de un modelo que yo voy a utilizar o de unas herramientas que también me pueden ser útiles. Tener en cuenta que hay diversidad de grupos y que con ellos es que voy a trabajar y ellos son la fuerza motora para introducir la innovación, que es necesario hacerlo con lentitud porque el aprendizaje es lento, porque en el aula es lenta, porque lo que yo doy debe ser lento y no introducir cambios a la fuerza y a la ligera, porque innovar es construir ciudadanía, porque formamos ciudadanos y ciudadanas, y por último, que esa innovación se asuma como una práctica sostenida, como un foco para mejorar no solo el aprendizaje, sino también a esos seres humanos a los que va dirigido ese aprendizaje, que son mis aprendientes. La transformación entonces de la educación se fundamenta en que yo desarrolle en esa innovación habilidades en mis estudiantes para que tengan una mejor capacidad resolutiva y que tengan curiosidad por aprender. Por eso esa transformación, ¿a qué me lleva? A que impulse el conocimiento, a que inspire avances, a que fomente nuevos lenguajes, a que fomente nuevas comunicaciones y a que lleve al estudiante a investigación. Sigo saludando aquí a Eduard Jara 1, a Ile Marcela 94, a Z Diego y a Angie Arcila, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar
todas estas personas hoy conmigo oyendo lo que es la innovación. La innovación puede ser en cualquier aspecto, como se los dije, puede ser pedagógico, metodológico, evaluativo, también se me olvidó de pronto nombrarlo, porque en la evaluación también nosotros podemos hacer innovaciones, no simplemente estar poniendo los mismos cuestionarios, los mismos test, los mismos quizzes, sino que también podemos hacer otro tipo de evaluaciones que de pronto hablaremos de ellas en próximas lives que tengamos. Y por último, hay varios tipos de innovación, según lo que yo vaya a cambiar en el aspecto educativo. Si voy a hacer una propuesta total o potencial de impactar toda la experiencia de aprendizaje del estudiante y hago un cambio de la evolución lineal del contexto educativo, puedo hablar de una innovación disruptiva. Disruptiva quiere decir, estoy cambiando todo el proceso educativo, estoy cambiando drásticamente toda la evolución lineal del contexto y entonces voy a cambiar el currículo, la pedagogía, la metodología, la tecnología y la evaluación con que se han venido mirando esos logros de aprendizaje. Entonces hablamos ahí de una innovación disruptiva. Una innovación revolucionaria. ¿Qué será una innovación revolucionaria? Cuando se cambia el desarrollo de una experiencia de aprendizaje o una práctica existente. Por ejemplo, en vez de ir este semestre a una práctica asistencial, lo voy a llevar de pronto a una práctica comunitaria o a una práctica escolar o a una práctica ocupacional. Entonces ahí hay un cambio revolucionario en el desarrollo de mi proceso de enseñanza-aprendizaje en esa práctica. Una innovación incremental son los cambios que se van construyendo paulatinamente en una estructura ya existente, Por ejemplo, voy a cambiar este contenido que me parece a mí que de pronto puedo agregarle otro contenido más a esta asignatura que yo le estoy haciendo. Ya tengo algo existente que son los contenidos anteriores, pero aquí le voy a agregar un contenido adicional a esa asignatura. Ahí estoy hablando yo de un cambio o una innovación incremental. Entonces, fíjense muy bien en los cambios, en los tipos de innovación. Innovación disruptiva cuando hago un cambio en todo el contexto educativo. Cambio la metodología, cambio la pedagogía, cambio el currículo, cambio la forma de evaluación y cambio las estrategias de aprendizaje del estudiante. Una innovación revolucionaria cuando un cambio en la experiencia de aprendizaje o en la práctica existente, lo nombraba yo anteriormente, en vez de una práctica asistencial voy a hacer una práctica escolar o una práctica comunitaria. Ahí solamente estoy introduciendo un cambio, una cosa por la otra ya existente. Y un cambio o una innovación incremental cuando yo en base a los componentes o estructuras existentes quiero hacer una innovación, agregar algo que se esté ahí, que se pueda poner. Por ejemplo, un contenido adicional que yo le ponga a esa asignatura. Perdón. Existe también la mejora continua que es de las cosas que introducimos a veces nosotros en la planificación y el desarrollo sin alterar la forma relevante. Por ejemplo, que introduje una herramienta de digital, un blog, un WhatsApp o algo por el estilo. Entonces ahí estoy haciendo un cambio o una mejora continua, que es lo que nosotros como profesores normalmente hacemos casi siempre cuando vamos a dar una asignatura. Di esta asignatura este semestre, voy a hacer una mejora o un cambio de mejora
con la introducción de algo que yo quiera dar en ese próximo semestre. Y entonces voy a agregarle de pronto un juego, una estrategia digital, un WhatsApp, elaboración de un blog, hacer un foro, hacer un seminario diferente, hacer un Philly 66, hacer otra práctica diferente. Ahí estoy haciendo yo cambios en la mejora continua. Saludo aquí a Juan Felipe, a Giraldo Juan Felipe, a U Cofre, a YLSC, a MD. Eso era lo que yo hoy les traía para hablar de innovación. Entonces, fíjese que la innovación es importante siempre y cuando yo la planee, tenga un fundamento teórico, un fundamento epistemológico que me ayude a mí a hacer esa innovación en mi proceso pedagógico, en mi proceso metodológico, en mi proceso evaluativo, en el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Me dice Juan Felipe, saludos desde Signe, muchas gracias doctora por sus contribuciones. Bueno, con eso hoy terminamos. Hoy no estaba en mi casa, por eso ustedes me vieron aquí sentada en otro lado y en otra parte. Estoy en la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia y por eso fue que sonó un teléfono aquí, aunque yo estoy sola, pero muchas gracias por haber estado hoy conmigo. A todos les mando un saludo muy especial. Una live muy interesante, profe, muchas gracias, dice Carmen Tico Cross, y a todos por haber estado, mil gracias. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema relacionado con estos que estamos hablando últimamente, que son de indagación, de innovación, de los podcasts utilizados como medio de enseñanza y en la evidencia científica en la educación. Muy amables y hasta dentro de 8 días. Y perdonen si hubo un ruido, pero es que no estaba en mi casa y estaba en otra parte y me adaptaron aquí donde podría hacer hoy la live para no perdérmela con ustedes. Muy amables a todos, a Escobares, a Doris León Mejía, a representantes, a Diego, a Clema, a Carmen Tico Cruz, muy amables, y dentro de 8 días nos vemos con otra live. No les voy a dejar olvidar que ya estamos en la transcripción del libro del año pasado y esperamos que en el segundo semestre puedan tener ustedes la segunda edición del libro del año 2022. Hasta dentro de 8 días y un saludo muy especial. Aquí me dice Carranza Will, muchas gracias por su tiempo y por el tema. Muy amables, que estén muy bien.